Fomentando la lectura. Cápsula informativa, cortesía de Librería Chilambalam, presenta el libro Mis generales, una crónica de amor y desamor sobre el poder militar en México. Autor Isabel Arvide es una periodista que ha colaborado en los principales medios nacionales de México desde 1976. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1984, primera mujer en obtenerlo por opinión. Es conocida por sus comentarios políticos críticos. Ha publicado novela, poesía erótica, crónica y entrevistas. Entre sus libros destacan, con más de 10 ediciones vendidas, La Decisión Presidencial y Asunto de Familia, ambos analizando la corrupta relación entre Manuel Camacho, Carlos Salinas de Gortari y Luis Donaldo Colosio. Sinopsis. Generales que se suicidan a la puerta de una funeraria. Generales que ganaron sus medallas detrás de un escritorio. Generales que traicionan a su compadre. Generales que son injustamente encarcelados. Generales que son gobernadores. Generales asesinados por narcotraficantes. Generales que son leyenda. Misterio para millones. Conozco a más generales que ningún otro mexicano. Los he visto llorar. Los conozco desnudos, de todo. Los he padecido en sus peores horas. Los he levantado de mis amaneceres y los he corrido de mis noches. He sido su mujer, su amiga, su enemiga, su confidente, su terror, su aliada, su espejo, su resonancia, su voz. Suya de ellos como debe de ser. Por eso el título Mis generales, que en lenguaje castrense significa con todas sus letras, que estoy permanentemente a sus órdenes. A ratos, muy a mi desazón. Isabel Arvide, Mis generales. El libro salió los primeros días de septiembre, lo distribuyó muy bien y se vendió maravillosamente bien. Y ya lo que ahora encontramos en las librerías es lo que yo llamaría la segunda edición. Me hace sentir muy satisfecha que sea un libro del que se habla mucho, no nada más que se lee mucho. El libro surge en una conversación con Juan Vélez Díaz, aquí presente, donde yo elogiaba su libro y le decía que el libro que él había escrito sobre el general Salvador Rangel Medina, a quien yo no conocí, quedaba en la necesidad de conocer, tal vez porque soy mujer, cómo era en la intimidad del general. Entonces Juan me dijo, es que esa parte la tienes que escribir tú. Yo compré la idea, me surgió ahí la idea de empezar a hacer realmente este lado humano, este lado que no conocen muchos civiles o que en realidad no lo conocen en lo absoluto los civiles que no tienen contacto. Incluso a veces la gente que tiene contacto con el mundo castrense tampoco tiene acceso a este mundo. Se complementan con una serie de análisis que me piden el general Carrillo Lea y el general Paz del Campo en una comida en mi casa. Me dicen, bueno, pero si te vas a escribir un libro sobre generales, también tienes que decir qué hacemos los generales. Cuando yo leí el manuscrito me pareció una radiografía humana, de la condición humana de estos hombres de uniforme. Me di a la tarea de no cejar hasta que el libro fuera considerado dentro de las juntas de consejo de alguna de las editoriales. Hay muchos de mi generación que preferimos, antes que ser periodista, ser reportero, ¿no? Entonces yo creo que Isabel Arvide, antes de periodista, es reportera y lo cuenta maravilloso. Y de eso da fe Raimundo Riva Palacio. En una columna que él escribió hace unos meses, decía que esa vida privada, la de los militares, la de los generales del ejército mexicano, queda desvelada en el libro, ¿sí? Aquí está expuesta la condición humana de los generales, con sus fortalezas y grandes debilidades. Detrás de cada episodio, de cada perfil o cada retrato íntimo, hay momentos que el columnista señala que pudieron haber cambiado o han cambiado el ritmo y el sentido de la historia del país. Una de las cosas que me llama mucho la atención y que en los últimos años la propia dinámica de la sociedad ha dado pauta para que el tradicional hermetismo de nuestras Fuerzas Armadas un poco empiece a ventilarse, ha sido esa manera de cómo se han relacionado e interactuado con la sociedad.
Sí, y me parece que una testigo fundamental es la periodista Isabel Arvide. Puedo asegurar que en los últimos casi 40 años para acá, Isabel ha tenido relación cercana, mediana o lejana, pero relación al fin y al cabo con este tipo de personajes que llegan a la Secretaría de la Defensa. E Isabel hizo suyo el mundo del generalato. Yo siempre he creído que en los libros nada más hay 3 divisiones: los muy malos, los inoportunos y los oportunos y buenos. Isabel, siempre sus libros son oportunos y buenos. Si nada más nos centráramos a mis generales, veríamos por qué es oportuno, porque no tenemos ni 2 días de que apenas operamos el juego de cada 6 años. ¿Quién va a formar parte del gabinete? Y sobre todo, de ese gabinete hay un personaje, siempre. ¿Quién va a ser el secretario de la Defensa Nacional? Es la vida, parte de la vida de una mujer periodista que sabe escribir y que sabe vivir con algunos generales. A la hora que yo me siento a escribir el libro, me veo en una obligación que era escribir una parte de mi biografía. Yo, como todavía me siento joven, no creo en escribir mi biografía, ¿no? Sí es el poder militar, pero visto desde los ojos de una persona que acepta las órdenes, que se siente uno de ellos, y como le puso en la dedicatoria el general Galván, nuestro día. Yo llegué a la cúspide cuando llega el general a la funeraria, se pega el tiro. Y ahí se resume toda una vida. Porque para que alguien llegue a ser general, le suba el mando, como dicen en mi tierra. Uno de los perfiles que más ahonda en esa parte de la lealtad tiene que ver cuando Arvide escribe sobre Enrique Cervantes Aguirre y Francisco Quirós Hermosillo y Jesús Gutiérrez Rebollo. Creo que ese episodio, que también lo recuerda Raimundo y que a mí en lo particular como reportero me tocó investigar en el Consejo de Guerra de otoño del 2002 contra Francisco Quirós Hermosillo y Manuel Arturo Acosta Chaparro, yo recuerdo mucho que haber platicado con los militares sin uniforme, retirados en la sala del Consejo, muchos de ellos utilizaban la palabra traición. Una de las hijas del fallecido general Quirós Hermosillo se encarga de recordárselo al exsecretario de la Defensa cuando va a dar sus condolencias a la funeraria y en el campo militar, ¿no? Son episodios que realmente retratan la naturaleza humana. Es de las pocas periodistas, realmente periodistas, que sabe escribir a su manera. Es una gramática, una narración muy límpida. Un nuevo libro que me voy a dedicar, que se va a llamar Presidencia Imperial, obviamente, y que son mis presidentes. Claro. Y es en este mismo estilo que son mis generales, ir contando como yo conozco Echeverría. O sea, yo he estado cerca de Echeverría, de López Portillo, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, de Zedillo lejos y cerca porque decepcionó el gabinete, nos quedamos sin trabajo. Pero todos esos usos y costumbres creo que hay que dejarlos por escrito para que las nuevas generaciones puedan entender qué diferente era el mundo, ¿no? Fomentando la lectura. Cápsula informativa, cortesía de Librería Chilam Balam. Visita nuestro sitio web www.libreriachilambalam.com. En redes sociales, búscanos como Librería Chilam Balam. Y en el centro de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos encuentras en la Avenida General Utrilla, número 3, a media cuadra del Parque Central.